me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding is Claro, los mensajes de una película yo creo que son lo que extrae cada espectador, ¿no? No debes ser tú quien dicta ese mensaje, sino dejar abiertas las puertas para que cada espectador agarre aquello que le interesa de la historia, ¿no? Pero si hay uno que me gustaría que se transmitiera es el de que la libertad es un lujo propio, ¿no? Y privado, y que no tiene muchas veces que ver ni en el lugar donde vives, ni el tiempo en el que vives, sino con tu actitud personal, cómo eres frente a los problemas, cómo eres frente a las dificultades y frente a los retos que la vida te pone por delante, ¿no? Javier Cámara, Adriana Gil, Francesco Lomer son algunos de los actores con los que has contado para esta película del reparto, pero para nosotros, para la Federación de Personas con Discapacidad y para la Asociación de Daño Cerebral Vivir, uno muy importante es Roge, es un niño con daño cerebral. ¿Cómo pensaste o qué te motivó a utilizar y a llevar a la película ambientada en los años 60 a un niño con discapacidad? Bueno, es una historia larga porque las cosas entran en las películas de una manera muy natural, ¿no? Y hay un proceso muy largo de por qué las cosas están, ¿no? Yo tengo 2 hijos y cuando nació mi hija mayor, recuerdo que un amigo mío íntimo en Zaragoza tuvo un hijo de la misma edad y que a los pocos meses pues le detectaron también un daño cerebral, ¿no? Y una situación así. Supongo que eso también por lo menos nosotros cuando escribimos novelas, cuando escribimos libros, haces una cierta proyección también de las cosas que les pasan a los demás, de cómo sería tu vida si hubiera pasado eso con un hijo tuyo y les ves y ves las dificultades para salir adelante y para tratar de llevar una vida normal y una vida feliz, ¿no? Y entonces supongo que ahí cuando aparece este personaje tiene mucho que ver, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Cercana y entonces en un momento dado este personaje que interpreta Ramón, que es el dueño de este local y tal, que tiene este hijo y que vive con él solo y que caen aquí, de pronto también se dan cuenta, ¿no? De cómo la gente a veces con dificultades que para otros serían insoportables son capaces de tirar para adelante y de sonreír y de tratar de mostrarse normales, ¿no? Entonces cuando surgió el personaje y lo escribí, siempre tienes la duda y también la gente que hace la película te plantea la duda de oye, ¿no va a ser mejor trabajar con un actor que haga una composición de esto? Yo les dije, mira, es un personaje pequeño, es un personaje delicado, tiene algunas escenas interesantes, pero que me parece que van a ser más interesantes si lo interpreta una persona real, ¿no? Y un chico que tenga la misma edad del protagonista, pero que sea como una versión de lo que sería otra manera otra suerte en la vida, otro destino, ¿no? Y entonces, bueno, ahí un poco con cautela contactamos con las asociaciones y un poco buscando a ver en Almería que si eso era posible, si ellos creían que se podía trabajar y que las dificultades, obviamente, las exigencias, yo les dije, no os preocupéis, vamos a trabajar de una manera muy delicada y vamos a intentar que para él sea un juego y un divertimento, no sea nunca un sufrimiento y reducirle las jornadas, las obligaciones, todo, ¿no? Y mira, empezamos a ver chicos y Roge tenía esa luz, ¿no? Esa luminosidad, esa mirada, esa tal y al principio el primer día era un día complicado porque tú no sabías qué le podías pedir, ¿no? Y siempre al final mi sorpresa fue que lo que a él le divertía es que le pidiera más y cosas un poco más complejas, ¿no? Y eso funcionó, o sea, es decir, que al principio vas como, bueno, que haga esto y que diga lo que quiera y luego dices, no, di esto y haz esto y pon esta cara. Pero demostró que podía y exigir absolutamente mucho más. Sí, yo me di cuenta que además él disfrutaba, ¿no? de que le tratáramos como uno más, que no se hiciera una especie de barrera o de excepción, sino que yo le explicaba en qué consistía la escena, él veía a los actores, los conocía, ¿no? Yo me acuerdo que el primer día le dije, claro, imagínate para nosotros que somos muy profanos en este terreno, yo le decía, bueno, Rogelio, aquí, digo, mira,
tu personaje se llama Bruno, ¿no? Entonces cuando ahora va a venir un actor y te va a preguntar cómo te llamas, entonces yo no quiero que le digas Rogelio, quiero que le digas Bruno. Yo pensé, bueno, esto vamos a ver cómo lo dan. Inmediatamente decía, ¿cómo te llamas? Bruno. No sé, y entonces dices, claro, pues si llega hasta eso, llega mucho más, y luego, claro, te vas sorprendiendo de hasta qué medida él también disfruta, él también se siente partícipe, ¿no? Y claro, cuando su padre me dijo que para él era una felicidad, y que cuando le decía que tenía que venir y que le veía sonreír, porque ahora tiene también un tratamiento contra la epilepsia que le tiene un poco más apagado, ¿no? Que le veía disfrutar, yo dije, bueno, pues ya lo que más me podía hacer sentir bien es que, además de que el resultado que obtienes es un resultado que no podrías obtener de otra manera, que también para ellos sea una experiencia buena, ¿no? La decisión, por lo tanto, de contar con una persona que verdaderamente tenga esa discapacidad, que tenga daño cerebral, ¿estáis contentos? ¿La decisión fue la correcta? Tú, como director, decidiste que no fuera un actor, sino una persona que estuviera viviendo esa realidad día a día. ¿O ha sorprendido, por lo tanto, y el resultado está siendo el esperado en ese sentido? Sí, a mí me ha sorprendido favorablemente. Pensaba que iba a causar... O sea, que iba a ser mucho más incómodo para todos, que iba a generar a lo mejor una sensación de apuro en unos y en otros, de no consigo lo que quiero, y él también no puede someterse a la disciplina de un rodaje, que son muchas horas y muchas peticiones, y la luz y el sonido y tal. Y no, al revés. Es decir, de pronto te das cuenta que todas esas dificultades aparentes hacen mejor el trabajo, ¿no? También hemos hecho en otros campos con actores de aquí de Almería, ¿no? Que no han hecho nunca nada, y también aspectos maravillosos, y dices, vamos a intentar que sea tal personaje ¿no? Eso siempre es bueno. En eso sí que es verdad que soy un director que me gusta arriesgar ahí, me gusta buscar una veracidad, me gusta buscar un tono muy humano, muy realista, ¿no? No soy muy defensor de estas escuelas de interpretación, tan que solo un actor puede llegar a las cosas, ¿no? Yo creo que a veces una persona explicándole y creando el ambiente puede llegar incluso más lejos. Y también para los actores te diré que ha sido una experiencia trabajar con él, porque les ha conmovido y en algunos momentos también les ha puesto en una situación que era muy exigente para ellos como actor, lo cual estaba muy bien, pero tenían que trabajar con él, no olvidar el personaje, pero al mismo tiempo ayudar a que el otro se sintiera integrado, y creo que al final cuanto más actores eran, mejor. Es decir, que profesionalmente ha sido una sorpresa, te lo tengo que confesar, pero una sorpresa muy agradable. David, no es lo mismo reflejar en el cine o en la publicidad la discapacidad en el siglo XXI, en el momento en el que nos encontramos. ¿Cómo hace un director como tú, consagrado, con numerosos largometrajes a su espalda, trasladar cómo vivía una persona con discapacidad hace 50 años en nuestro país? Claro, eso era muy importante, porque uno de los elementos era... que en aquella época, o sea, lo que te dabas cuenta es que los padres vivían en el abandono absoluto, ¿no? Es decir, casi en la sensación como de malditismo, es decir, les había caído un castigo del cielo y tenían que apechar con ellos en su casa, sin ningún medio, con unas condiciones sociales y vitales muy pobres. Entonces hay ese punto que yo quería también transmitir en la película, que es que ese niño pasa muchas horas solo, muchas horas parado en un sitio, que nadie le estimula, nadie le exige. Pero también mi recuerdo, y a lo mejor en esto me contradecís, mi recuerdo de cuando yo era niño era que había lo que yo llamo una integración no buscada. Es decir, que al final, en el sitio donde estaban los niños y todos, al final trataban con una normalidad que quizá ahora, que vivimos más en departamentos estancos y que los niños hacen menos vida en la calle y menos vida de grupo, quizá ahora se ha perdido. Antes, al final, yo siempre me acuerdo, ¿no?, que en mi equipo de verano, cuando jugaba un niño que le faltaba una pierna, y que a lo mejor hoy dirían, no, un niño que le falta una pierna pues tiene que jugar en otro sitio. Y él jugaba con nosotros, no solo eso, sino que se sentía competitivo con nosotros y hacía la vida normal. Entonces eso también era un estímulo para los niños, ese trato un poco normal, ¿no?, sin tal, pero al mismo tiempo eso, un poco también quería reflejar ese estado como de abandono, ¿no? O sea, de que bueno, está ahí, lo ponen aquí, lo llevan, lo traen, ¿no? Y
los niños hacían la vida que podían hacer, ¿no? No existían profesionales tan elaborados como ahora, no existían centros de ayuda, no existían asociaciones que dedican una parte de la jornada, bueno, pues a estimularles, a tratar de a desahogar a los padres también para que puedan mantener una vida laboral tranquila y luego recuperar al niño en sus horas libres. No sé, son cosas que han variado, pero que yo creo que también tenían sus pros y sus contras, ¿no? El cine juega un papel fundamental en trasladar a la sociedad bueno, pues la realidad cuando son películas o largometrajes que intentan reflejar una realidad. En el sentido y en el tema de la discapacidad, el cine, la publicidad ha trasladado algunos falsos mitos y falsos estereotipos en torno a este colectivo que en el siglo XXI todavía está en desventaja en algunos aspectos. ¿Cómo soluciona un director de cine que la sociedad no se quede con esos estereotipos que pretende destruir con su largometraje? Es una buena pregunta porque yo me la he planteado muchas veces, ¿no? ¿En qué medida creas un mundo cuando haces la película, ¿no? No solo con respecto a estos personajes que puedan tener daños cerebrales o alguna enfermedad particular, sino con todos. Es decir, cuando pones a un profesor de un colegio, estás creando un mundo de los profesores que te gustaría o que no te gustaría que hubiera. Cuando pones a un chico joven, el adolescente que te gustaría. Yo siempre he sentido como que una de nuestras misiones también es crear un mundo, voy a decir mejor, pero un mundo que tenga o que ofrezca más esperanzas que a veces el real, ¿no? Es muy fácil hacer películas sobre sucesos escabrosos, sobre alguien que ha matado a 20 personas, ¿no? Pero es eso lo que quiero dejar, ¿no? Es eso lo que me gusta reflejar. Yo siempre hablo para mí los héroes son los señores que llevan lo que la gente llama una vida aburrida y normal. Bueno, pues ese aburrimiento y normalidad para mí son los héroes, también en la ficción. Es decir, es la gente que hace un trabajo, que lleva una familia, que tiene unos sentimientos, que tiene unas dificultades, pero que nada resuelve con pistolas, nada resuelve con persecuciones de coches, con bombas, con asesinatos, sino que lo resuelve con pequeños gestos, ¿no? Pero ya te digo, eso es una cosa más mía, que no sé si la comparten otros directores, otros novelistas. Yo soy así, me gusta mirarles, me gusta esa gente, me atrae mucho más que lo que los otros llaman héroes o villanos o lo que quieras, que son como o personajes históricos, ¿no? Que para la gente son como, bueno, pues es muy importante. O mucha gente me dice esta película, pues seguro que trata de John Lennon, y yo siempre les digo, no trata de John Lennon, trata de 3 personas más importantes que John Lennon para España, ¿no? Es decir, eran 2 generaciones que en ese momento tenían mucho o iban a tener mucho que decir, ¿no? En este sentido me refería, David, te agradezco enormemente esa opinión como director, lo que a ti te gusta, pero a que el cine ha utilizado a las personas con discapacidad y lejos de mostrar una realidad, ha trasladado un falso mito, un héroe, que eso no beneficia, lejos de beneficiar, pues perjudica. ¿Cree, a rasgos generales, como director de cine, que el cine en nuestro país está beneficiando ahora más que antes no solo al colectivo de personas con discapacidad, sino a otros colectivos que están en riesgo de exclusión social? Sí, yo creo que se está normalizando, ¿no? Es decir, hay un mayor conocimiento. Antes solo existían esas historias de enorme superación, ¿no? De cómo alguien podía llegar a ser, ¿no? A hacer las cosas aunque no tuviera las capacidades para hacerlas. Y yo creo que también en eso es bonito encontrar la normalidad, es decir, que uno no tiene que ser campeón de natación para tener una minusvalía y sentirse en una historia de superación, que a veces no hace falta, ¿no? Ser el campeón de nada ni ganar 8 medallas, sino que basta con conseguir, ¿no? Tener una mirada, una sonrisa, un mundo, ¿no? Propio, particular. Y eso yo creo que se está ganando con el tiempo, ¿no? Que también el reflejo, como ha pasado con ciertas minorías, con tal, el reflejo empieza a ser más realista, con menos arquetipos, con menos elementos decorativos, basados un poco en el conocimiento así más superficial y más general de las cosas, ¿no? Pero casi te diría que está pasando algo parecido, pues, a los personajes de los afroamericanos en el cine norteamericano, pues eran siempre las criadas que ajustaban la faja al señorito y a la señorita, ¿no? Con el tiempo vas viendo que también tienen sus propias historias, sus propios mundos,
Pues también yo creo que en esto va a pasar o está pasando algo similar, es decir, se va adquiriendo un conocimiento mayor porque mucha gente hace, que yo creo que eso es importante, que hace colectivas sus experiencias, es decir, hablan de ello, ya no es la sensación de castigo, sino la sensación de oportunidad también de una prueba que se te pone por delante y entonces los padres comparten más su situación con otros, no se sienten tan abandonados, tan solos y eso llega a la sociedad y también se traslada a la ficción que va recogiendo historias quizá menos sobresalientes pero tan importantes como las otras. David, estamos en pleno rodaje, no queremos quitarte más tiempo. La Asociación Almeriense de Daño Cerebral, Vivir, que tiene sede en El Ejido, aquí en la provincia de Almería, y la federación en la que está integrada de personas con discapacidad, pues agradecen enormemente que como director hayas contado con un niño en realidad en carne y hueso y con su familia para tu rodaje y te desean muchísimo éxito para esta película. Nada, las gracias os las doy yo a vosotros por el trabajo que hacéis y por haber puesto tantas facilidades para poder encontrarlo y poder encontrar a alguien con quien trabajar y de verdad que lo nuestro es un trabajo más. Yo siempre lo digo, que los del cine somos como el que tiene una frutería, como el que es un repartidor, no somos ni mejores que eso y siempre nos tenemos que considerar ese nivel y cuando ves algunas labores que se hacen es cuando ahí dices sí, esto es lo que debería llamar la atención social y lo que debería generar el respeto y la admiración social, no a veces como nos fijamos en famas y en éxitos comerciales, sino verdaderamente éxitos humanos como una asociación así, como tantos y tantos padres que están tirando para adelante y consiguiendo cosas que hace unos años eran impensables que lograran sus hijos en esas condiciones. Gracias, David. A vosotros. I mean, it must be high or low. That is, you can't, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.